La Iglesia Cristiana Amor, Fe y Esperanza presenta a continuación la enseñanza de la poderosa Palabra de Dios. Gracias damos por la vida. Jesús dijo: por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Escuchemos entonces la exposición del mensaje bíblico en la voz del pastor Iván Reyes. Gloria al Señor. Levante su Biblia, por favor. Y diga conmigo: todo lo que Dios ha escrito en la Biblia es importante. Por lo tanto, fundamentaré mis pensamientos, mis palabras y mis acciones en lo que ella dice, y me irá bien, ya que la palabra de Dios no puede fallar. Todo lo que Dios ha dicho, Él lo hará. Amén. Pudiera darle un abrazo a la persona que tiene a su lado y con el mayor respeto saludarle y bendecirle. Pueden sentarse. Buenos días. El Señor les continúe bendiciendo. Bienvenidos. ¿Qué sucede? ¿Qué hacemos cuando Dios parece no responder nuestras oraciones? ¿Qué solemos hacer cuando lo que Dios responde no es lo que esperamos? Yo tengo 29 años en el Señor. Y puedo asegurarles, en todo ese tiempo, una de las cosas que más he visto es que la gente se molesta y se aparta del Señor. No han entendido bien lo que significa temer a Dios y confiar en Dios. Cuando hablamos de temer a Dios, no es tenerle miedo a Dios. La palabra o el verbo temor o el verbo temer en este caso significa tener un respeto reverencial por la persona de Dios. Y ese respeto reverencial se traduce en dar a Dios el reconocimiento por lo que Él es y darle también un trato de consideración debido a la dignidad que posee. Esto se traduce en una vida de obediencia. Nunca, jamás, hermanos, puede haber quien diga: yo tengo temor a Dios, pero no le obedece. Esas son cosas incongruentes. El temor a Dios lleva a la obediencia a Dios. Diga conmigo, por favor: el temor a Dios lleva a la obediencia a Dios. Entonces, cualquier persona que diga temer a Dios, pero no le obedece, está mintiendo. Ustedes recuerdan cuando Jesús dijo: no todo el que me llama Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Entonces, no es solo el reconocimiento de Dios como el creador de todo, sino que este reconocimiento me debe llevar a mí una rendición. Porque cuando hablamos de reverencia, incluso nosotros entendemos por reverencia el postrarse o por lo menos inclinarse. Y esa inclinación, ese postrarse implica que uno se rinde ante Dios y ante su voluntad. Por lo tanto, tiene que haber obediencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchos creyentes, cuando no reciben lo que están pidiendo a Dios, de inmediato se molestan. La pagan con Dios y entonces dicen cosas como esta: esto no es lo que yo esperaba. Yo no sé lo que pasó, pero bueno, yo no fui el mismo. Entonces comienzan primero enfriándose. Su vida de oración se apaga, la lectura bíblica se apaga, se deja de asistir a la iglesia hasta que finalmente se entra en un cuadro de mundanalidad bajo la excusa de que Dios no les respondió. Entonces, estas personas suelen tener temor a Dios en tanto y en cuanto
Dios haga lo que ellos piden. En todo caso, entonces lo que pretenden es que Dios sea su monigote. Y si Dios se ajusta a lo que ellos quieren, ellos le van a obedecer y se le van a sujetar. Pero si no es como ellos lo piden, entonces las cosas o la obediencia para Dios no continúa. Hay una historia en la Biblia, en el capítulo 3 del libro de Daniel. Como el capítulo es relativamente largo, no lo voy a leer excepto ciertas porciones, pero voy a contarles la historia. Sucedió que el rey Nabucodonosor mandó hacer una estatua de oro, un ídolo. Medía 27 metros de alto y tenía 2,5 metros de ancho. La estatua era de oro y había declarado el rey que al sonido de los instrumentos, todos los pueblos y naciones tenían que postrarse y adorar aquella imagen. Y que quien no lo hiciese sería arrojado inmediatamente en un foso de fuego. Pues bien, cuando comenzaron los músicos a tocar, entonces la gente empezó a postrarse, pero hubo 3 judíos, amigos de un gran hombre que nosotros ya conocemos, llamado Daniel. Él tenía 3 amigos que estaban en ese momento allí. Daniel no estaba, pero estos 3 sí estaban: Sadrac, Mesac y Abednego, o por sus nombres hebreos, Azarías, Misael y Ananías. Ellos estaban allí, pero no se postraron. Entonces algunos de los caldeos, de los babilonios, fueron con el rey y le dijeron: rey, tú diste una orden y dijiste que al sonido de los instrumentos todo el mundo tenía que postrarse, y que no lo hiciera, entonces sería lanzado al foso de fuego. Hay 3 varones judíos de gran posición dentro de tu reino, quienes no te han respetado. Será conveniente que este versículo sí lo leamos. Estoy en Daniel capítulo 3, en el versículo 12. Dice: hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrac, Mesac y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Si me permiten, antes de continuar con la historia, marcar lo que dije hace un rato. El temor te lleva a la obediencia, o en este caso el temor a Dios. Y fíjense que ellos acusan a estos judíos diciendo que no habían respetado al rey, y por lo tanto no adoraron sus dioses ni la estatua de oro que había levantado. Como no respetaron al rey, entendiendo que el temor es un respeto reverencial, como no lo respetaron, no le obedecieron. Entonces, cuando hay temor a Dios, hay obediencia. Cuando hay temor a Dios, hay obediencia a Dios. Entonces, estos acusones le dicen al rey: estos 3 hombres no lo hicieron, y tú dijiste que quienes no lo hicieran serían lanzados en el horno de fuego. Entonces el rey se molestó muchísimo y mandó de inmediato a que le trajesen a estos 3 hombres. Y entonces les dijo: miren, yo acabo de enterarme de que ustedes no se postraron ante el Dios y la estatua que yo he creado. Ahora bien, tienen una oportunidad. ¿Están dispuestos a postrarse ante la estatua una vez que comiencen los músicos a tocar? Miren que si no lo hacen, van a ser lanzados al horno de fuego. Aquellos hombres le dijeron: rey, no hace falta que te demos respuestas sobre este asunto. Nuestro Dios al que servimos nos puede librar de esto, y de tu mano nos librará. Pero si no lo hace, sabe, rey, que no nos postraremos ante tu estatua. El rey se enfadó mucho y dijo: calienten el horno 7 veces más. Y estaba tan caliente que entonces mandó a unos hombres muy fornidos a que amarraran a Sadrac, Mesac y Abednego, y les dijo: láncenlos tal y como están, pero bien atados. Y el fuego era tan intenso, el calor de aquel sitio, que cuando los hombres los levantaron para lanzarlos, murieron quemados. Finalmente caen en el horno de fuego. Y de pronto el rey se espanta porque ve que estos 3 no solo no se están quemando, sino que andan caminando. Pero con ellos 3 está otro. Entonces dijo:
hey, ¿no fueron 3 los que yo eché allí en ese horno? Y los que estaban con él dijeron, sí, rey, son 3, pero yo veo 4 que se están paseando y el cuarto tiene la apariencia como hijo de los dioses. Y entonces, viendo aquel asunto, él llega a una conclusión, porque él les había dicho, miren, si ustedes no me hacen caso, yo los voy a echar en ese horno de fuego. ¿Y qué Dios será el que podrá librarles de mi mano cuando eso acontezca? Pues bien, cuando ellos estaban allí, sí había Dios que pudiese librar de las manos de este hombre, el Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces los ve allí y les dice, muchachos, pero es que ni se estaban quemando. Les dijo, salgan de allí. Aquellos salieron y dice la Biblia que no se les había quemado ni un cabello, ni siquiera olían a humo. Y entonces el rey espantado dijo, este Dios sí libra. A este Dios en el versículo 28 dice, entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que disculpen, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Entonces decretó el rey que quien dijera una blasfemia en contra del Dios de ellos, lo descuartizaran y a toda su familia y sus posesiones los echaran en un muladar. Y luego dice la Biblia que engrandeció aún más a Sadrach, Mesach y Abednego. Bien, la historia es impresionante, sobremanera milagrosa, ¿no? Y hay muchas cosas que contar, pero el tiempo no nos lo permite. El punto es que esta gente, estos 3 hombres, estaban muy claros con lo que es temor a Dios. Y es importante que ustedes analicen y piensen en la respuesta que ellos dieron. En el verso 16 dice, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí que nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses. Fíjense que esta gente sabía que Dios tenía el poder para librarles. Y ellos dicen, ¿sabes una cosa, rey? Nosotros tenemos al verdadero Dios. No es que existan varios dioses, por decir nuestro Dios, no. Este es el único Dios que existe. Ese Dios tiene poder y Él nos puede librar. Y creemos que nos va a librar, pero si no nos libra, si Él no hace lo que queremos, no nos vamos a poner aquí a dar rabietas y pataleos. No, nosotros no le vamos a servir a esa estatua, pues nosotros estamos claros en lo que creemos. ¿Cuál es el muy grande problema que tienen muchos cristianos? No están claros con lo que creen. O, para ser más específico, no están claros sobre en quién han creído. Entonces, pensando que Dios es su muchacho manejable y manipulable, entonces empiezan con sus rabietas y pataleos cuando Dios no hace las cosas como ellos quieren. Pensando que con eso van a manipular a Dios. Dejan de asistir a la iglesia pensando que Dios se le va a aparecer una noche rogándoles, por favor, que vuelvan. Y Dios no va a hacer esa cosa. Porque aquí el digno de ser temido es Dios, no tú. Tú no eres temible, tú eres un ser creado. Él es el creador. Entonces hay que ordenar cuáles son las prioridades en un cristiano. Sí, es cierto que el temor y la confianza en Dios son importantes, pero más importante es el temor a Dios que la confianza en Dios. Porque tú no puedes confiar en Dios si primero no le temes a Dios. Y cuando tú le temes a Dios, tú concluyes lo que dijeron estos hombres. Mira, Señor, yo sé que tú puedes hacer, pero si no lo haces, yo sigo fiel a ti, porque tú eres la verdad, el camino y la vida. ¿A quién podremos ir si solamente tú tienes palabras de vida eterna? En una oportunidad Jesús estaba predicando. El mensaje y las revelaciones de Jesús fueron progresivas. Jesús comienza dirigiendo un grupo de personas, una multitud que por lo menos superaba las 10,000 personas. Una iglesia muy grande. Pero a medida que Jesús fue hablando cosas más profundas, la gente se iba yendo. Finalmente dijo en una oportunidad,
El que no coma mi carne y beba mi sangre no puede ser mi discípulo. Y se fue mucha gente. Y Jesús no se fue detrás de ellos. ¿Me está entendiendo? No crea que con el pataleo y la rabieta de que me voy, no vuelvo, no sigo, no oro, no ayuno, no hago, no crea que Dios va a salir corriendo detrás de usted. Y mucho menos yo. Si no lo hace Dios, ¿por qué lo voy a hacer yo como pastor? No, a la gente hay que enseñarla a crecer. Y ese amén estuvo un poquito débil, pero bueno, yo vengo a enseñar la verdad. La gente tiene que aprender a crecer y a madurar. Sobre todo cuando son viejos o ya tienen cara de viejo. Tienes que crecer. Diga a la persona que tiene a su lado, tienes que crecer y madurar. Entonces Jesús ve que viene Pedro con los discípulos. Y antes que Pedro dijera cualquier cosa, Jesús le dijo: ustedes que también se quieren ir. Cualquier cosa, la Biblia no dice qué era, pero cualquier cosa que Pedro haya pensado a decirle a Jesús, quedó anulado con eso que Jesús le dijo. Tuvo que inventarse otra cosa Pedro y decirle: ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿Sabes que la verdad a veces llega como un bálsamo, pero a veces la verdad golpea? ¿Estás dispuesto a permanecer? ¿Estás dispuesto a entrar en el horno de fuego antes que renunciar a tu convicción sobre lo que Dios es? Daniel capítulo 9 verso 4. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Dios es digno de ser temido, independientemente de que confiemos en Él o no. Ahora, pero yo tengo que explicar, ¿no? Yo tengo que explicar porque el Señor no tiene mensajes ambiguos. Dios no tiene mensajes ambiguos. Jesús habla derecho y no confunde. Fíjense, primeramente me está diciendo: Dios es digno de ser temido. Dios merece tu respeto. Dios merece tu obediencia. O sea, no es una cuestión de que Él se gane tu obediencia. Él se la merece. Una cosa es ganarse una cosa, otra cosa es merecerse otra cosa. Él se merece tu obediencia, Él se merece tu respeto, Él se merece tu reverencia. En Eclesiastés capítulo 12, versículo 13, el predicador dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Qué es lo que el hombre tiene que hacer? Temer a Dios y por ende guardar sus mandamientos u obedecerle. ¿Me entienden, hermanos? Eso es el todo del hombre. El fundamento en la vida del ser humano es temer a Dios y obedecerle. Ahora, no es que Dios no sea confiable, pero usted tiene que entender que Dios, como ser creador y como rey absoluto del universo, está en la absoluta potestad de hacer lo que Él quiera, cuando quiera, como quiera, sin dar ninguna explicación. Jeremías capítulo 18 verso 6. ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Pregunto: ¿tiene Dios o no la potestad de hacer con nosotros como Él quiera? Amén. Claro que la tiene. Lo que pasa es que lo sabemos, pero no nos gusta aceptarlo. Porque nos gusta que Dios baile al son que nosotros ponemos. Queremos que Dios baile la música que nosotros tocamos. Y aquí el que pone la música es Dios. Las alpargatas las llevamos nosotros. No se confunda. Él es el que dirige. Nosotros somos los dirigidos. Entonces, pastor, ¿para qué vamos a pedir? No, pero precisamente a eso voy. No hay confusión en el Señor. No hay ambigüedad en el Señor. En Juan capítulo 14, versículo 13 al 14,
dijo el Señor Jesús, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Mire, ahí no hay ninguna contradicción. Él te está invitando a pedir lo que tú quieras y pedirlo en su nombre, y Él dice que todo lo que tú pidas al Padre en su nombre, Él lo va a hacer. Entonces no vale esa pregunta de, bueno, pues si Dios va a hacer lo que Él quiera, entonces ¿para qué le voy a pedir? No, estás confundiendo el mensaje. Hay una cosa que necesitas entender en Dios: su poder y su amor. En su poder Él lo puede todo, pero en su amor Él sabe si todo te conviene o no, o cuándo ese todo te conviene o no. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando Dios no te da lo que tú quieres, puede suceder una de tres cosas. Uno, que no estás pidiendo conforme a la voluntad de Dios. Ay, Señor, yo sí quiero casarme con ese hombre, pero está casado. Señor, que se divorcie para yo casarme con él. No te lo va a dar. Es en contra de la voluntad de Dios. Aló. Número 2, estás pidiendo algo y no lo recibiste, porque quizá Dios te tiene algo mejor. Y suele suceder así. Efesios capítulo 3, verso 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Qué hace Dios cuando le pides algo? Él te lo da por encima de lo que tú pides, o por encima de lo que tú esperas, o por encima de lo que tú entiendes. Entonces, tienes que estar convencido de que si Dios no te ha dado lo que pediste, es porque Él te tiene algo mejor. En tercer lugar, si no lo has recibido, es porque aún no es el tiempo. Nosotros nos gustan las cosas para allá. Por eso nos fascinan los teléfonos que tienen 50G. Porque nos gusta la velocidad, nos gusta darle un botón y que aparezca la imagen de una vez, que aparezca el artículo de una vez. Tienes que aprender a esperar el tiempo de Dios. No es en tu tiempo, es en el tiempo de Dios. No es cuando tú quieras, es cuando Dios quiere. Entonces Dios, para asegurarse que tú entiendas que el digno de ser temido es Él, no tú, entonces te dice, sabes que yo te lo voy a dar. Pero tú querías que te lo diera el martes. Yo no te lo voy a dar el martes, te lo voy a dar el viernes. Si te pones bravo, no lo recibes. Si dejas de esperar, no lo recibes. Le aseguro, ninguna pelea con el Señor se gana. No. No importa cuánto usted llore o patalee, olvídese de eso. Crezca, madure. Crezca, madure. Ya deje eso, eso es de muchachos, eso son cosas de muchachos. No. Usted es una gente, perdóname que se lo digo, usted es una persona vieja ya. Hola. Quizás lo que estás pidiendo no es la voluntad de Dios, por lo tanto tienes que asegurarte. Eso lo he enseñado yo claramente aquí en la iglesia. Lo primero que tú tienes que hacer antes de pedir algo a Dios es asegurarte que está conforme a la voluntad de Dios. Eso es lo primero. Lo segundo es, bueno, Dios no me lo ha dado, es que me tiene algo mejor. Yo sé que a veces no es fácil, pero ¿qué otra alternativa tiene? ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? Tercero, no es el tiempo. Estos hombres sabían lo que pasaba. Ellos dijeron, ¿sabes qué? Nuestro Dios nos puede librar. Ellos dijeron, nuestro Dios nos puede librar del horno. Ellos no dijeron que iban a salir librados del horno. Ahora, lo que sí dijeron fue, y de tu mano, oh rey, Dios nos librará. Ellos estaban seguros que los iba a librar. Pero luego hay un cambio en la fraseología. Y dicen, y si no, nosotros creemos que Dios nos va a librar, pero si no nos libra, de todas maneras, no nos vamos a postrar ante esa estatua. ¿Sabes qué, Señor? Yo te estoy pidiendo tal bendición. Pero si todavía no llega, si tú no me das esto, o sea, escúcheme, Dios no tiene contradicción. Dios no tiene contradicciones. Dios habla hacia adelante. Él te manda a pedir para darte. Por eso Jesús dice, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré.
Entonces, si tú escuchas, si tú eres del que dice, dame esto, y después dice, ay Dios mío, eso como que no era para mí, no tenías fe, tú no tenías convicción. Esto no le gusta que se lo digan a los cristianos, pero la gran mayoría de los cristianos en el mundo no tiene convicción en cuanto a lo que esperan de Dios. Entonces esperan que cualquier viento que sople los tire para acá, los tire para allá. No, tú no debes dejarte mover por el viento. Tú tienes que moverte por lo que Dios ha dicho. Y Dios ha dicho, si pides algo en mi nombre, yo lo voy a hacer. Ah, pero tengo que entender, Señor, bueno, no me lo has dado. Algo mejor tú tienes. Pero si tú dices, de una vez claudicas y dices, no, ay, no era para mí. Ay, yo qué pensaba. No, tú no eres una persona de fe. Digo, estoy hablando hipotéticamente. ¿Cuántas personas de fe hay aquí? Pero antes de la fe tiene que haber temor a Dios. No es primero la fe y después el temor a Dios. No, primero es el temor a Dios. Primero el compromiso con el Señor. Señor, sabes que yo te estoy pidiendo esto, pero yo estoy dispuesto, Señor, debido a la convicción que tengo de lo que tú eres. Estoy dispuesto, Señor. Si no me das eso, yo sigo firme y adelante contigo. No voy a debilitar mi vida de oración. No voy a debilitar mi estudio de la palabra. No voy a debilitar mi asistencia a la congregación. No voy a debilitar mi obediencia, porque tú eres digno, Señor. ¿Sabes qué dijo ese rey? Volvamos a Daniel capítulo 3, en el verso 28. Dijo, entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey. ¿Sabe que hay mucha gente que se presta para patrañas con su jefe, desobedeciendo a Dios? Porque si el jefe descubre que no le hicieron caso, los van a votar. Entonces tienen más temor de ser votado que de desagradar a Dios. Tienes que cambiar. No, yo no quería mentir, pero es que si no mentía me botan del trabajo. Eso no es obediencia a Dios. Eso es una fe con compromiso mundano. Tu fe tiene que estar comprometida con Dios. ¿Y qué dice este rey? Él era lo máximo, humanamente hablando. Dios, esta gente, fíjate, dice, ellos confiaron en él y no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otros dioses que su Dios. Hoy nosotros debemos salir de aquí con una determinación. Señor, ¿sabes qué? Yo estoy pidiéndote varias cosas, o muchas cosas, o pocas cosas, las que sean. Pues Señor, ¿sabes qué? Si no llega lo que estoy pidiendo, ya estoy claro, o ya hoy me convencí, tú me tienes algo mejor. De que tú me respondes, tú me respondes. Eso tienes que llevártelo hoy claro contigo. De que Dios te responde, de que Dios te va a responder, Dios te va a responder. Amén. Dios no es ningún muchacho, Dios no anda mintiendo. Por algo Dios es digno de ser temido. Amén. Sepa bien dónde está usted parado, dónde ha puesto su fe. Créale a Dios con seriedad. No ande que, ay, sí, hoy ando contento, hoy no ando, hoy ando mal. Hoy ando fuerte en el Señor, hoy ando todo débil en el Señor. No, párese firme. No es que hoy no me siento, no es cuestión de sentirse, es cuestión de asumir su posición en Cristo Jesús. Afírmese en el Señor. Sea maduro, crezca. Sea serio con el Señor. Pero Señor, escucha, yo quería que me lo dieras el martes. Pues si tú me lo quieres dar el martes del mes que viene, tú eres Dios digno de ser temido. Tú tienes la potestad de hacer como tú quieras. Yo me ajusto a tu voluntad porque en tu amor sé que tú siempre tienes algo mejor. Si no me lo diste ese martes es porque tienes un tiempo que es mejor, que me beneficia más. Yo someto, Señor, mi propia sabiduría, mi raciocinio a tu sabiduría y raciocinio, y confío, Señor, en que tú estás al control, que tú me vas a bendecir. Y entre tanto que eso suceda, o para cuando tú determines, Señor, mi obediencia allí a ti, no para que me des, no para que me bendigas, sino porque tú te lo mereces. Esa tiene que ser tu actitud. Hay que crecer en la fe. Yo sé que estamos viviendo tiempos muy difíciles. Cuidado, y si Dios nos lo ha permitido con toda propiedad, para que nosotros los cristianos aprendamos a temer a Dios sin compromiso, sin manipulaciones, sin planes escondidos de que si Dios hace eso, entonces yo le voy a dar mi obediencia. No, Dios merece mi obediencia. Dios merece mi reverencia. Dios merece mi entrega. Entonces, hermanos, no hay en Dios ninguna ambigüedad. Dios habla hacia adelante y con claridad. Cuando no recibimos, el mismo apóstol Santiago dijo, es porque pedimos mal.
somos nosotros los que tenemos el problema. Dios no, Dios es fiel, Dios es confiable. Pero mi confianza en Dios, o sea, o el que yo espere que las cosas sean de cierta manera, no va a condicionar que yo le sirva a Dios como Él me lo ha dicho. Dios es digno de mi adoración, Dios es digno de mi obediencia. Y pase lo que pase, Señor, antes que otra cosa, prefiero morir obedeciéndote que vivir desobedeciéndote. Esa tiene que ser nuestra convicción. Pónganse en pie, por favor. La Iglesia Cristiana Amor, Fe y Esperanza presentó Tú me levantarás. la exposición del poderoso mensaje de la palabra de Dios